Entramos en 5, 4, 3, 2, comenzamos. Buen día, sea bienvenida, sea bienvenido a nuestro segundo día del primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción mental en niñas, niños y adolescentes. Les damos un caluroso saludo desde donde nos estén sintonizando. A todos a los escuchantes y las instituciones involucradas. Damos inicio a la siguiente ponencia con una cita. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia es la que quieres hacer. Jane Goodall, antropóloga británica. A continuación, me es grato presentar a la doctora María Elena Medina Mora. La doctora María Elena recibió doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido financiamientos externos a 32 proyectos, 12 de ellos de agencias internacionales, 27 como autor principal y 5 como colaborador. Actualmente es profesora de asignatura desde 1978. Actualmente imparte los seminarios de investigación y tesis del doctorado de Psicología de la Facultad de Psicología y en el doctorado de Ciencias de la Salud, Campus Salud Mental Pública de la Facultad de Medicina, para la cual desarrolló el currículo. Es miembro de la comisión dictaminadora en el Instituto de Fisiología Celular. Ha graduado a 80 estudiantes como tutor principal, 20 de ellos de doctorado, 49 en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido miembro del comité de tesis de 47 alumnos de doctorado. Ha supervisado el trabajo de 3 postdoctorantes. Actualmente es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora del Seminario de Estudios de Globalidad, Facultad de Medicina UNAM, afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global, programa conjunto de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría, del que fue fundadora. El día de hoy, la conferencia será Promoción de la Salud Mental de Niños y Adolescentes, Oportunidades en la Era COVID, un tema muy relevante en estos días. Sin más por el momento, la escuchamos, doctora María Elena. Adelante. No la escuchamos, doctora. ¿Ya me escuchan? Listo, gracias. Está silenciada nuevamente. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha, doctora. Adelante, le escuchamos. Grandísimo. Ok, estamos teniendo unas fallas técnicas en cuanto al micrófono que se está apagando. Muy buenos días. Espero que esto funcione ya. Una disculpa por hacerlos esperar. Estaba diciendo que era un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy en este gran evento que ya se ha vuelto una tradición en su segundo año y que esperemos que dure mucho tiempo porque todos aprendemos mucho de él. Para iniciar quisiera hacer una reflexión sobre la enfermedad mental y el riesgo de suicidio en esta población de niños y adolescentes. Nosotros sabemos que la pandemia desconectó a los estudiantes de sus maestros y los niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia y los profesores tuvieron que transitar de un mundo real a un mundo virtual para el que no necesariamente tenían ni la tecnología necesaria, ni tampoco la preparación, sobre todo en tener las herramientas y los documentos y las lecciones que pudieran darse por esta vía. Los niños perdieron oportunidades de interacción y aprendizaje,
hubo un incremento muy importante de la pobreza, insuficiencia alimentaria en algunos hogares, sobre todo los que dependían de los desayunos escolares. El aumento de la violencia, abuso sexual y embarazo adolescente son problemas que nos reportan las instituciones que están encargadas de la prevención y manejo de estos problemas continuamente desde el inicio de la pandemia. Nosotros sabemos que la salud física y mental y la productividad de la edad adulta tiene sus raíces en la infancia, que los trastornos mentales inician temprano en la vida y persisten, muchos de ellos a la edad adulta, interfiriendo con el éxito en las tareas de desarrollo. Y pues nuestra tarea mucho es pues poder prevenir que pasen, poder atenderlos de manera oportuna y sobre todo poder hacer una promoción de la salud mental de nuestros niños y adolescentes para evitar que tengan malestar, que presenten una enfermedad mental y que haya un riesgo de suicidio. Y estos son elementos prevenibles, por eso es muy importante que los consideremos, los analicemos y podamos difundir las estrategias que han mostrado ser muy beneficiosas para esta prevención y manejo del problema. Nosotros sabemos que la infancia y la adolescencia además es una oportunidad muy importante para la intervención, porque si bien es una época, tanto la infancia como la adolescencia, en el que hay muchos elementos del medio ambiente al cual son muy sensibles estas poblaciones por cómo está desarrollándose su cerebro en un proceso de cambio muy rápido y significativo y que hace que esta sensibilidad a experiencias ambientales sea importante, por eso hay riesgos, pero también estas oportunidades para rearreglar desde lo que se hereda hasta las experiencias por las que se pasa para poder mejorar la salud de estas poblaciones, de tal manera que es una etapa de gran riesgo, pero también es una etapa de grandes oportunidades para el cambio. ¿Qué pasa con el suicidio? Pues sabemos que México empieza con tasas bajas comparado con otros países, tiene tasas menores. El color amarillo más claro es el que tiene la tasa menor, luego el naranja claro, que es en el que está México, después el naranja oscuro y después este color marrón, y México pues se encuentra en el penúltimo lugar como tasa. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que si bien empieza con tasas bajas, en las Américas el problema está en crecimiento. Esto era antes de la pandemia. Y vemos cómo otras poblaciones que tenían índices más bajos, más altos, van a la baja. En cambio, las Américas va a un incremento. Estos son datos del INEGI, como decía, previos a la pandemia. Este es hasta el 2019. Pero ¿qué se ha observado a partir de la pandemia? Todavía tenemos pocos estudios, pero por ejemplo este estudio que les muestro, están comparando las tendencias, o sea, cuál era la tendencia que había en los países que participaron en este estudio y se analizó si esa tendencia se mantenía o cambiaba, de tal manera que se pudiera ver si a partir de que apareció el COVID, había una modificación en la tendencia, ya fuera al crecimiento o al decrecimiento. Y lo que observaron en este estudio es que no hubo evidencia de incremento y en algunos países hubo decremento. Para México solamente estaban disponibles en ese momento, que es un estudio del doctor Borges, los datos en la Ciudad de México. Se esperaban 199 suicidios, se observaron 182. Pero análisis de este mismo autor en la segunda etapa, que son análisis que están en proceso, con datos nacionales, muestran una tendencia diferente. Esta misma tendencia a crecimiento ya hacia el 2020 se observa en las estimaciones, tomando en cuenta los datos de la Secretaría de Salud del subsistema de lesiones. Esto en rojo es la violencia autoinfligida y estamos viendo este crecimiento. El azul es la violencia familiar, que vemos que también ha crecido, venía creciendo y siguió esta tendencia, mientras que la violencia no familiar hubo un decremento en lo que se refiere a
cuando estas violencias, tanto autoinfligidas como no autoinfligidas, llegan a tener lesiones y por tanto a tener una atención médica. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las encuestas de cómo está expuesta nuestra niñez y adolescencia a la violencia? Lo que vemos es que el ser testigo de violencia doméstica empieza, o sea, tenemos los casos que nos empiezan a reportar de los 5 a 10 años, disminuye entre los 10 y los 20 años y después es rara ser testigo de esta violencia familiar. Los golpes de los padres ocurren antes de los 17 años, son poco probables después. La violación en las 2 primeras décadas de la vida y pocos casos después de los 20 años. El abuso sexual desde menos de 5 años y nuevos casos hasta los 25, pocos hasta los 30 y raro después. Ahora, haber causado lesiones es más frecuente en la adolescencia, los accidentes también en la adolescencia. El acoso inicia en promedio a los 15 años, obviamente si este es un promedio inicia más temprano, son más frecuentes antes de los 30 años, después de los 40 son raros, pero vuelven a presentarse al pasar de los 60 y los atracos o amenazas en la adolescencia también se vuelve un factor muy importante y también después de los 60 años. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estos datos de los diferentes tipos de violencia? Pues que prácticamente en todos los niños y los adolescentes son los que están más afectados. ¿Y por qué nos preocupa especialmente esto para el tema que estamos investigando? Es que la violación, el abuso sexual o la violencia familiar son los que más se asocian con el riesgo suicidio. La violación o el abuso con la ideación y el intento, y la violencia física o ser atracado, amenazado con un arma o acosado, aumenta muy significativamente el intento. Entonces, sí necesitamos tener una atención muy importante sobre la experiencia de violencia para prevenir lo que estamos interesados en prevenir y que es esta ideación que pueda pasar a plan y a intento. ¿Qué es lo que nos dicen? O sea, uno de los principales predictores del suicidio es la enfermedad mental, que es lo que nos dicen los datos, pues que estos trastornos que tienen que ver con el desarrollo, tenemos desde el año 2000 hasta el 2019 y pues van en crecimiento. El verde son el abuso de sustancias, que también tiene un inicio muy temprano. La dependencia inicia en promedio a los 17 años, por eso se le dice que es una enfermedad pediátrica, y también los trastornos por discapacidad intelectual, que obviamente aparecen desde la infancia. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos la asociación entre la enfermedad mental y el suicidio? Pues una gran cantidad de casos. Esta es la población de 12 a 17 y esto de 18 a 65. Cuando hay un trastorno del estado de ánimo, es casi el 50%. Cuando hay ansiedad, el 65%. Trastornos del impulso, 55%. Abuso de sustancias, 20%. Y para la población adulta, el único que es mayor que para la población de niños y adolescentes es el de abuso de sustancias. No deja de ser también preocupante, ¿no? Porque cualquier trastorno es el 75%. Pero lo que vemos es esta gran asociación con el riesgo de suicidio y la enfermedad mental, de tal manera que la prevención y la atención de la enfermedad mental también se convierten en una herramienta muy efectiva para la prevención del suicidio. ¿Qué es lo que vemos en cuanto al crecimiento? Por ejemplo, estas son hospitalizaciones por trastornos mentales y del comportamiento. Y vemos que este es el crecimiento en la población de adultos de 18 o más. Este es el crecimiento en la población infantil. Aquí se los puse nada más esta línea verde, que es para la población infantil, pues para que se viera claramente este crecimiento. O sea, en la población adulta sube de 22,000 a 46,000, o sea, por cada uno que teníamos en el año 2000, tenemos 2 ahora, pero en el caso de los niños, aunque es menor, tenemos que por cada uno que había en el año 2000, tenemos 4 ahora. Entonces, este crecimiento en la población infantil está siendo más dinámico que el crecimiento para la población adulta, y eso es pues, una situación que nos preocupa y nos preocupa mucho.
¿Qué es lo que vemos en las defunciones? Igual que pasa en la población adulta, una proporción mayor en los hombres, una proporción menor en las mujeres. En los hombres pues aumenta de 6 a 9, pero en las mujeres casi se duplica, ¿no? Entonces este crecimiento también está siendo más dinámico en las mujeres que en los hombres, aunque como defunción es más alto en los hombres. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a la proporción de hombres y mujeres? Estos son los suicidios en los jóvenes. Este de aquí es el de los niños y adolescentes. Les puse esta línea punteada para que vieran cómo está este crecimiento. Pero lo más importante es cómo estaría distribuida para hombres y mujeres. Y vemos que en la población general 2 de cada 10 son mujeres. En jóvenes de 15 a 24 años, 3 de cada 10 son mujeres, y en los niños y adolescentes, 4 de cada 10 son mujeres. Entonces, vemos que en estas generaciones jóvenes está incrementando, bueno, de niños está aumentando en las mujeres también. Eso nos indica pues, la necesidad de los programas de prevención con perspectiva de género. Si vemos las hospitalizaciones, esto está más relacionado con los intentos, vemos que los intentos, igual que en la población adulta, son más altos en las mujeres que en los hombres, ¿no? Esta sería la media. Y también vemos, estos son los niños y adolescentes en naranja, vemos que el crecimiento más importante, casi del 80%, fue del 2003 al 2009, según estas estimaciones de la doctora Marta Cordero, y vemos que en el número de hospitalizaciones de 2003 a 2019 aumentó 47%, pero en niños y adolescentes tuvimos un pico aquí muy importante y tenemos esta tendencia, y como pues estamos viendo el crecimiento después de la pandemia, sobre todo después de la primera ola, pues tendríamos que reforzar las acciones que muchos de ustedes hacen y hacen muy bien. Nada más tenemos que hacer que llegue a la población que la necesita, ¿no? Estas son las hospitalizaciones, también estarían relacionados con el intento, donde tenemos que las mujeres tienen más intentos, son 9 hospitalizaciones de niñas por de cada 9, 7 son de niñas. Las mujeres tienen más intentos, pero son más intentos, pero no más suicidios, y en promedio permanecen menos días hospitalizadas. Los hombres 4.5 días en mujeres hospitalizados, las mujeres 3.2. Quiere decir que la tendencia es que los hombres se dañen más. En promedio 5.5 habían hecho un intento anterior, y de cada 10, 2 tuvieron un trastorno de salud mental. Y los trastornos afectivos y de ansiedad se observaron en la mayoría de las personas, 53%. Entonces, pues, digamos, también nos refuerza porque tenemos que tener las dos, la prevención de la conducta en sí misma y también la prevención de los antecedentes, entre ellos en la enfermedad mental. La edad para la ideación, para el plan y para el intento es en promedio 15 años, tiene un crecimiento desde los 10, ¿no? Con un crecimiento mayor a partir de los 14, 15 con el mayor pico, y sucede para las tres conductas. Digamos, de esta primera parte, decir que el uso de servicios pues no es tan frecuente como quisiéramos. Aquí estamos comparando las encuestas de adolescentes y adultos. En naranja está la población de adultos de 18 a 65 años y en azul la de 12 a 17 años. Y lo que estamos viendo es cómo pues hay mucha población que no recibe atención, ¿no? Cualquier servicio que no tendría que ser en el sector salud, pues vemos que es nada más un poquito más del 50%. En el sector salud, pues vemos, por ejemplo, que nada más un poquito más de una tercera parte de los adolescentes reciben tratamiento. Fuera del sector salud son poquitos, y en la escuela como el 20 y tantos %, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar mejores estrategias para que estos niños y adolescentes lleguen a tratamiento
dentro del sistema de salud y en los programas especializados. Ahora, ¿cómo está la infraestructura para dar esta atención en la Ciudad de México? Nuevamente son estimaciones de la doctora Marta Cordero. Y bueno, pero aquí les enfaticé de psiquiatras infantiles, porque tenemos la mitad de lo que tienen los países con nuestro mismo nivel de ingreso y mucho menos, por ejemplo, de lo que podría tener Estados Unidos y Canadá, ¿no? Nosotros tenemos 0.1 psiquiatras cuando ellos tienen 2 en esta proporción. ¿Qué es, digamos, pero si nosotros nos comparamos con los países que tienen el mismo nivel de desarrollo que nosotros, que es ingreso mediano y alto, pues tenemos menos psiquiatras, y habíamos dicho, y psiquiatras infantiles, tenemos menos psicólogos, tenemos menos hospitales psiquiátricos, tenemos muchas menos camas, y tenemos menos en camas en hospitales psiquiátricos y en hospitales generales. De tal manera que sí es importante aumentar los recursos para poder dar atención a estas poblaciones. Ahora, ¿cuáles serían estos factores de riesgo y en dónde tendríamos que estar pensando en esta promoción para la salud, prevención y atención oportuna, que serían las acciones que serían adecuadas? Y desde luego, cuando hablamos de promoción, pues estaríamos buscando este desarrollo sano, ¿no? Entonces hay ciertos elementos, ¿verdad?, que son pues válidos para todos los grupos. Necesitamos padres saludables, necesitamos padres que sepan estimular al bebé recién nacido y en su infancia, cuidadores que sean seguros, que puedan darles a sus hijos habilidades para la vida y un sentido de compromiso social. Y estas son pues medidas de promoción que están disponibles, que se pueden aplicar y que podemos enseñar. Ahora, desde luego, pues sabemos que a lo largo de toda la vida los factores de riesgo tienen que ver con la enfermedad física, con una mala nutrición, con la enfermedad o pérdida de cuidadores, con trauma, adversidades, violencia y conflicto, desde luego antecedentes genéticos que, como ya vimos, el medio ambiente influye negativamente o positivamente sobre la manifestación de esta herencia, y también pues toxinas también pueden estar afectando. Ahora, nosotros pues, hablamos de desastres naturales, pues la pandemia es un desastre, ¿no? Pueden ser naturales o producidos por el hombre, pero es un riesgo, eso es lo que estamos viviendo todos ahora. La enfermedad física tiende a ser mayor porque por la conversión de los hospitales, como todos ya sabemos, al COVID, pues se han dejado de atender mucha enfermedad, pero esa incluye también a la enfermedad mental. No se consideró un servicio esencial y la mayor parte de la atención que se da en las consultas ambulatorias de los hospitales psiquiátricos dejó de estar abierto para el público, y sabemos que la enfermedad mental previa es el predictor más importante para una enfermedad mental post-COVID, pero también para el COVID mismo, porque incrementa el riesgo de la enfermedad. La mala nutrición, ya habíamos dicho, los niños que dependían de la escuela, que fue cerrada. México es uno de los 19 países que cerraron las escuelas completamente, y esto también tiene sus razones de salud que creo que no están a discusión, pero también grandes pérdidas, y eso es lo que vamos a tener que trabajar. La pérdida de cuidadores, ahorita les voy a enseñar las últimas estadísticas. Como ustedes saben, México tiene un lugar muy importante de niños que quedaron huérfanos por el COVID. Desde luego el trauma, adversidades, violencia o conflicto, que hemos visto sobre todo la violencia en los hogares, etc. Ahora, obviamente, ¿cuáles son estos factores de riesgo? También un embarazo no deseado, un pobre espaciamiento entre los hijos, el embarazo del adolescente, el parentesco. En el periodo prenatal y perinatal, pues podríamos pensar en un cuidado prenatal inadecuado, el uso de alcohol y tabaco en la madre, la exposición in utero de pesticidas, dificultades de adaptación a la madre, o la mortalidad materna. O sea que tenemos muchos factores de riesgo para
que pudieran incrementar este riesgo de una ideación. Pero también sabemos que estos elementos, ¿no?, son prevenibles con programas adecuados. En la niñez temprana, pues es la enfermedad mental de la madre, pesa mucho y muchas veces no está siendo atendida, y entonces el atender a la madre, el tener una madre sana, eso se vuelve muy importante, y sabemos que pues hay muchísimos programas para las mujeres en esta etapa importante de la vida, pero no llegan y las mujeres están teniendo menos atención que los hombres en esta edad de procreación de los hijos. La deprivación maternal temprana, estimulación inadecuada, parentalidad inapropiada, etcétera. O sea, podemos tener y tenemos programas efectivos, probados en nuestra cultura para poder hacer frente a estos riesgos. Desde luego, problemas escolares, el acoso en la escuela se vuelve a ser también un factor, y de alguna manera factores que venían de las etapas posteriores se siguen sumando. Y por otra parte, pues en la adolescencia sabemos que los problemas en la familia con padres y parentalidad inadecuada, sabemos que a los adolescentes les ha sido muy difícil esta pandemia, este confinamiento, pues porque desde los niños a los adolescentes las interacciones sociales son una parte muy importante para su desarrollo y no están teniendo estas oportunidades. Desde luego, pues también el abuso de sustancias, que empieza a ser frecuente en esta edad, la actividad sexual temprana y en riesgo, y desde luego problemas en la escuela. Entonces, sabemos cuáles son los riesgos, pero también sabemos que tenemos buenas intervenciones para poder contener estos riesgos. Tenemos intervenciones costo efectivas para tamizaje de hipotiroidismo, para estimular a los niños con discapacidad intelectual para que puedan tener una vida con mayor bienestar, y que puedan ser más autónomos, y que estas intervenciones tempranas hacen la diferencia. Y nuevamente nuestro gran reto es cómo hacerlas llegar a la población que las está necesitando. El abuso de alcohol en la madre, ¿por qué nos afecta? Porque en la población de niñas y adolescentes que estamos viendo, está aumentando de manera muy importante el abuso de alcohol y las drogas. En esta edad de 12 a 17, las encuestas nos muestran más casos que en las niñas que ya cumplieron, las mujeres que ya cumplieron la edad adulta, o sea, a los 18 años. Y en cambio en los hombres hay más consumo en las poblaciones más grandes que en los adolescentes. Si bien los hombres siguen consumiendo más que las mujeres, este incremento en el consumo, esta nueva práctica en las mujeres adolescentes que nos muestran las encuestas, pues están teniendo un impacto difícil para su propio desarrollo, desde luego, pero también porque tenemos estos embarazos adolescentes frecuentes, algunos producto de violación. Cuando hay consumo de alcohol, tenemos estos problemas del desarrollo de los bebés, sobre todo si pasa en el primer trimestre, cuando la madre no sabe que está embarazada a veces, y que entonces podríamos tener este síndrome completo, como el síndrome alcohólico fetal, o un síndrome parcial que afectará la posibilidad de desarrollo sano de estos niños. Esto es perfectamente prevenible, y por lo tanto, pues es motivo de acciones que tenemos que tomar para identificar a esta población en riesgo y para darle las intervenciones y la información, porque muchas veces hay desinformación de cuáles son estos riesgos, para evitar tener estos niños que nacen con estos problemas de desarrollo, y desde luego atender a los niños que nacen con este problema para poderles dar la estimulación que necesitan y el cuidado y apoyo que necesitan. Ahora tenemos intervenciones efectivas de estimulación psicosocial de infantes y niños, que pues, digamos lo que una estimulación no adecuada o incluso inadecuada, puede haber retrasos muy importantes en el desarrollo, y tenemos estos programas de estimulación para los niños
y enseñárselos a las madres y a los padres de familia y a los cuidadores de niños en guarderías y en la escuela, pues se vuelve especialmente relevante. Son programas que no necesariamente requieren de mucho gasto y que son muy, muy efectivos y muy necesarios para el desarrollo y el bienestar de cualquier niño, especialmente aquellos que están viviendo condiciones difíciles. También las habilidades para la vida y las habilidades socioemocionales que permiten disminuir los problemas emocionales y conductas conductuales de los niños. Hay programas muy efectivos que se pueden enseñar de una manera relativamente fácil y que esto ayudará a los padres a tener mejores prácticas de crianza. También identificar para ellos sus propias emociones y cómo las manejan, porque los niños aprenden de lo que los papás hacemos en las casas y se vuelve entonces también una necesidad de trabajar esto con los padres y con los niños. También tenemos programas de tamizaje y de intervenciones psicosociales para los niños que ya tienen problemas emocionales o de conducta. Sí tenemos esta evidencia. Y entonces de tal manera que tendríamos que estar trabajando si hay un chico que tiene pues un ánimo muy bajo, que parece deprimido, podemos darles una activación que le permita salir de eso y si no sale, entonces canalizarlo a tratamiento, enseñarles cómo identificar y manifestar sus emociones, cómo manejar el conflicto sin violencia, cómo relacionarse. ¿Qué pasa cuando hay acoso? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para que se comprometan al no acoso a otros? Y cuando lo padecen, ayudar y darles el apoyo y el sustento que los chiquitos necesitan. Sabemos que este acoso se vuelve un factor de riesgo muy, muy importante para la ideación y el intento suicida en estas edades tempranas, de tal manera que estos programas que existen, que se han probado, deben de estar disponibles. Pensaría que en los programas escolares debería de incorporarse las habilidades socioemocionales y la información sobre la enfermedad en los programas de las escuelas como una materia. En el entrenamiento de parentalidad positiva se vuelve muy importante y esto es porque los niños que están teniendo problemas de conducta y problemas emocionales, un adecuado entrenamiento a sus papás para dar la parentalidad, para dar una crianza adecuada para ellos, se vuelve especialmente importante. Y los estudios de la doctora Nancy Amador, que los ha hecho en México, pues ella ha demostrado cómo cuando los padres que tienen niños con problemas de conducta empiezan a aprender a cómo relacionarse con ellos, cómo poner límites, pero alentándolos, cómo poderse comunicar mejor con ellos. Ellos mismos, al estar viendo que sus hijos mejoran, ellos mismos van perdiendo o disminuyendo sus síntomas de ansiedad, de estrés y aún de depresión. ¿Por qué? Porque nosotros como papás a veces decimos cosas como, te he dicho 1000 veces que no hagas eso, y la gran pregunta es, ¿el niño sabe a qué nos estamos refiriendo con no hagas eso? Y le decimos, cuando tengas abierto tu libro de la escuela, no pongas el vaso de leche en la mesa. Va a entender lo que queremos. Aunque se lo hayamos dicho 1000 veces de otras maneras, si no le explicamos qué queremos, es difícil que lo sepan. Entonces, estos entrenamientos en estas situaciones pues de todos los días se vuelven muy costo efectivas. Son 12 intervenciones las que permiten hacer este cambio y pues es muy deseable también que puedan llegar a la población. Y desde luego la salud de la mamá, claro que hoy y cada día más la salud del papá, porque ahora la crianza está mucho más compartida, lo cual es muy bueno para los niños y las niñas. Y también creo que para los papás y las mamás. Entonces tenemos que trabajar con sus problemas emocionales, es decir, la pandemia nos ha dejado a todos con problemas en nuestro bienestar. La parte positiva es que hemos aprendido a hablar mucho mejor, mucho más ampliamente, mucho más abiertamente de
del malestar emocional, de cuando nos sentimos mal, y eso ha disminuido el estigma de reconocer que nuestra salud mental puede estar afectada. Entonces, si nosotros estamos pensando que 1 de cada 4 personas, tenemos que tener las encuestas, pero 1 de cada 4 tiene síntomas que se han exacerbado, como va haciendo más prolongado la pandemia, querría decir que la frecuencia casi, o sin el casi, tendría que ser como un tamizaje obligado, así como nos toman pruebas de sangre o de orina, también un tamizaje para ver cómo está nuestro bienestar y qué podemos hacer para mejorarlo. Estas detecciones oportunas y tempranas con ejercicios que se pueden aplicar en casa o en opciones de tratamiento que se puede informar a la población, harían una gran diferencia en esta relación de los papás con los niños, de una crianza positiva, de que esta depresión o alcoholismo o abuso de sustancias que a veces tienen los padres no afecte a los niños y somos capaces de hacer una intervención adecuada y oportuna. Y desde luego ahí tenemos terapias, sobre todo las cognitivo-conductuales y las contextuales, que son las que se han usado con más éxito para manejar la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. En este último caso hay pocos estudios en países con nivel bajo y medio de desarrollo. En México hay muy buenos estudios tanto para adicciones como para ansiedad y depresión. Y entonces tenemos que aprovechar estas intervenciones que ya han sido probadas nuevamente para poder hacerlos llegar a la población. Nosotros sabemos que la mayor parte de la población que necesita una intervención no la está recibiendo. Entonces tendríamos que ver qué tenemos que hacer, cómo tendríamos que cambiar el sistema de salud para que estas intervenciones sean adecuadas y se lleguen a ellos, sobre todo porque cuando vemos los casos de intento de adolescentes, pero también de adultos, vemos que con mucha frecuencia estuvieron antes, o sea, cuando ya tenían, por ejemplo, si se trata de una enfermedad mental previa, ya estaba presente, pero no fue detectada ni tratada. Y muchas veces cuando ocurre un intento, se trata la parte del daño físico, pero no lo que está llevando a la persona al intento. Nosotros sabemos que la mejor predicción de un intento es un intento previo, de tal manera que, por ejemplo, el seguimiento de los casos en los hospitales para atender, pues, una vez que la vida ya no está comprometida, poder atender entonces los orígenes y poder darle a la persona el apoyo que está necesitando. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto que hemos dicho cuando estamos hablando del suicidio mismo? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, de su modelo para prevención del suicidio. Hay muchos modelos, yo escogí este porque para una conferencia así nos permite fácilmente hacer un seguimiento de todos los elementos, ¿no? Entonces hemos estado hablando del sistema de salud, qué tendría que tener el sistema de salud para poder hacer una promoción de la salud adecuada, una prevención también oportuna, tratamiento cuando es necesario y seguimiento de los casos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay barreras para el acceso a tratamiento también. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, al nivel de la sociedad, un elemento es el acceso a medios. Nosotros sabemos que cuando hay armas en el hogar, el riesgo de que haya un suicidio se incrementa hasta 19 veces, depende de los estudios, pero es un riesgo muy, muy elevado y los papás tienen que saber que este es un riesgo y cómo atenderlo. Desde luego, si cuando nosotros hablamos a la hora de estar dando la prevención o cuando ocurre un incidente lamentablemente tan doloroso como este en la escuela o en la familia, si no se reporta, si los medios no lo reportan de manera adecuada, si las escuelas no hacemos lo que se tiene que hacer o las familias, mucho por no saber qué se tiene que hacer, se va a convertir en un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos
que los intentos se pueden contagiar cuando pues como se glamoriza la situación de la persona, se le da mucha atención que antes no tenía, y entonces tenemos que hacer esto. Se han, desde luego, pues hablado de hacer un reporte responsable de los medios y tener, digamos, este entrenamiento y compromiso de los medios de comunicación para saber cómo se debe de reportar para evitar incitar a un segundo caso cuando hemos tenido desafortunadamente uno. También, desde luego, tenemos que estar luchando contra el estigma. ¿Por qué el estigma es importante? Porque el estigma retrasa a la persona, o sea, hace que no vaya a tratamiento. Y cuando esto pasa, el trastorno se vuelve más complejo y más difícil de manejar, de tal manera que todo el programa del estigma deberíamos estarlo manejando. Sabemos ahora, ¿verdad?, que en la pandemia se ha podido hablar mucho más y la gente se siente más libre de hablar de sus problemas, de tal manera que eso nos puede llevar perfectamente a mejorar en la búsqueda de ayuda. También en la comunidad más cercana, pues podemos ver los conflictos, si hay estrés, si hay discriminación, si hay trauma, y todo esto, si nosotros lo sumamos a, por ejemplo, a tener el entrenamiento de lo que les llaman porteros o gatekeepers, personas que en la comunidad pueden identificar o compañeros que pueden identificar quién está en riesgo para acompañarlo a pedir ayuda con alguien que tengan confianza para que a partir de ahí se le pueda dar la intervención que necesita, las líneas telefónicas de ayuda. Y a nivel individual, pues tenemos factores que debemos identificar, por ejemplo, ya habíamos dicho, intentos previos, trastornos mentales, uso dañino de sustancias, problemas en el trabajo, desempleo, desesperanza, dolor crónico, historia familiares de suicidio, factores genéticos, y aquí pues es el monitoreo y manejo de las conductas, el seguimiento y el apoyo en las comunidades, el monitoreo de los trastornos, de tal manera que ¿qué es lo que buscaríamos como meta? Reducir el acceso a medios, es decir, pesticidas u otros medios que se utilizan como armas, el reporte responsable de los medios de comunicación, la implementación de políticas de alcohol, la identificación temprana y tratamiento de los trastornos, capacitar a los cuidadores de salud, seguimiento y apoyo comunitario con seguimiento de los casos atendidos en salas de urgencia para atender el origen del problema, no solamente el daño orgánico, y el seguimiento de primeros episodios para evitar que haya un segundo. Y pues para concluir, pues quisiera pues dejar este pensamiento de nuestra responsabilidad para la protección de los niños y de los adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información, doctora María Elena. Ahora vamos a pasar a este pequeño espacio de comentarios y preguntas que nos hace el público. Vale, vamos a empezar con la más popular que tenemos hasta ahorita, de parte de Marian Badillo. Y dice, vemos que en México las más propensas al suicidio son mujeres, ¿pero es lo mismo en otros países? Sí, qué bueno que me haces esta pregunta. Las más propensas al intento, pues es el intento de suicidio. Las mujeres, hay más intento de suicidio en las mujeres, más suicidio consumado en los hombres, ¿no? Esa es la proporción. Y este factor se observa en muchísimos países, entonces los que tenemos información, así es, más intentos en las mujeres y más suicidios consumados en los hombres. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda, que dice de Betsy Efigenia Cortés. ¿Por qué la actividad sexual temprana es un factor de riesgo para trastornos mentales? Bueno, también gracias por hacer esta pregunta, ¿no? Cuando estamos hablando de factores de riesgo, vemos que cuando hay una enfermedad mental hay más probabilidad de tener un embarazo adolescente, pero el mismo embarazo adolescente también pues tiene muchas implicaciones para la madre joven en el sentido de que
pues, es muy probable que tenga que dejar la escuela, cosa que no debería de ser, pero así ocurre, que no tenga los elementos para poder atender bien a su chiquita y a veces cuando no hay familia que los apoye, porque muchas veces ocurren situaciones de pobreza que impiden que una niña adolescente tenga el desarrollo que necesita y los elementos que necesita para un desarrollo sano por esta situación de estar cuidando un bebé. Entonces, digamos que podría ir en los dos sentidos. Y bueno, las relaciones, eso es las relaciones tempranas, ¿no? También vemos que las personas que tienen trastornos mentales, independientemente del desenlace, que es uno de los riesgos, también pues tienden a buscar estas relaciones tempranas, muchas veces sin estar en la preparación, muchas afectiva, muchas veces son violaciones o son abusos que ocurren en medios ambientes en donde no están seguras. Y esto, pues, ya sea que porque tengan una depresión previa o porque tengan algún problema que las haga más vulnerables a los abusos o a la búsqueda del afecto por estos mecanismos. Entonces, el atender estos asuntos, el educarlas para que tengan una vida sexual, no se trata de ir en contra de la vida sexual, sí se trata de retrasarla un poco, pero también para lograr que tengan una vida sexual muy pues digamos, sana y placentera y que les permita un desarrollo sano, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es retrasar. Excelente, muchas gracias. Vamos a pasar con otra pregunta que dice Blanca Delia. ¿Han hecho estudios para identificar si el suicidio durante la pandemia se ha aumentado por el duelo complicado al vivir pérdidas de familiares? Pues obviamente es una situación muy difícil, todavía no tenemos datos suficientes, están empezando a salir los primeros datos por la misma situación o sea, tenemos datos en sistema de salud, pero no tenemos datos en población general porque la misma situación de la pandemia puso algunas dificultades. Hay algunos estudios que se hicieron vía telefónica o en redes sociales, pero no son encuestas que puedan tener una representatividad que nos dé la respuesta completa a esta pregunta. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en cuanto al duelo? Eso sí he estudiado mucho. Pues porque todos sabemos, en primera, que todos hemos tenido muchas pérdidas. En segundo lugar, que los niños han tenido pérdidas muy importantes. Tenemos muchos niños huérfanos. México ocupa el primer lugar en número de niños muertos de un estudio que acaba de ser publicado en Lancet, que perdieron ya sea a ambos padres, al papá, a la mamá, a los familiares que los cuidaban o a familiares que vivían con ellos. Si nosotros lo vemos por tamaño o sea, por la proporción de niños, ¿no? Por cuántos huérfanos por cada 1000 niños, México estaría en el tercer lugar. O sea, tenemos un lugar ahí difícil. Entonces, obviamente sí, esas son pérdidas importantes que afectarán la vida de los niños. Nosotros sabemos que cuando esas muertes son tempranas y no hay una figura que reemplace adecuadamente a las figuras paternas o los cuidadores, los niños tienen más riesgo de tener una enfermedad. ¿Qué es lo que, digamos, pronto se aprendió? O sea, por una parte habla del duelo, ¿no? Obviamente hubo pérdidas, pero pérdidas en condiciones muy difíciles, porque los familiares, porque es una muerte rápida, que es más difícil de asimilar, porque no se puede tener los rituales que para nosotros son tan importantes, aunque pues empezó a ver de qué otra manera tener rituales, de qué otra manera podíamos honrar la vida de las personas que se iban,
más información de lo que se podía esperar, porque al principio, sobre todo, pues llegaban caminando al hospital y en pocas horas se habían ido por el problema respiratorio. Lo siguiente que veían era cenizas. Estos duelos sin cuerpo son difíciles. Entonces, todos los duelos son complejos, pero hay unos duelos que duran más tiempo de lo esperado y es cuando necesitamos intervenciones. Ciertamente, bajo estas circunstancias, el malestar emocional incrementa y también en los familiares. No tengo yo un dato que diga si, o sea, en cuanto al suicidio, porque los primeros datos de suicidio están saliendo. Sí estamos viendo incremento, no en la primera ola, pero sí en la segunda, y eso pues tendremos que entonces luego verlo cruzado por todas estas otras variables. El otro factor que también dificulta los duelos es este duelo, o sea, muchas muertes en la misma familia, ¿no? Estos contagios múltiples que también afectaron de manera muy, muy especial a algunas familias, que también hacen más difícil la situación. Muchas gracias. Vamos a pasar a un par de preguntas más para concluir. Vale, nos pregunta Anónimo. ¿Cómo afecta al producto que una mujer embarazada sufra de depresión? Pues afecta de muchas maneras y tiene que ver con la conducta de la mamá. O sea, nosotros decimos, ¿no? La depresión es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad que tiene un componente orgánico, un componente biológico y también un componente social, pero en la vida eso no se ve, ¿no? Pero también la misma enfermedad hace que las personas no busquen ayuda y una de las, o sea, ¿por qué la depresión es una de las enfermedades más incapacitantes? Pues porque no se pueden hacer las actividades diarias, no se pueden tomar decisiones. Entonces eso va a afectar la adherencia, los cuidados prenatales, la alimentación, el sueño, el nivel de estrés de la mamá. Entonces, eso afecta. Cuando nace el bebé, si la mamá tiene esta depresión postpartum, esto lo que va a suceder es que va a ser más difícil que la mamá establezca esta relación afectiva que necesita el bebé para desarrollarse, ¿no? Entonces, tenemos esos dos problemas. Ahora, el problema es que, digamos, si la mamá tuviera cáncer, tuviera hipertensión, tuviera otra enfermedad, no se le culpa socialmente, pero cuando la mamá tiene depresión, se piensa que es una mala madre, ella misma piensa que es una mala madre, porque hay el estigma social también se convierte en autoestigma y esto no ayuda para nada, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar a las mamás que tienen estos problemas. Hay intervenciones muy costo efectivas, la doctora Asunción Lara tiene modelos que se pueden seguir en línea, que se pueden atender también, claro, en cursos presenciales, pero intervenciones que son muy costo efectivas que podemos hacer, entonces identificar, quitarles el estigma y ayudarles a que puedan ser mejores para ellas mismas y para su familia. Excelente, muchas gracias. Y sí, todavía hay tiempo de otra pregunta. Vamos con Socorro Sierra, que dice, buenos días, muchas gracias por su información muy oportuna. ¿Qué recomendaciones de intervención sistemática considera indispensables en las escuelas para favorecer la salud mental?